Jesús. Mis hermanos, Dios les bendiga una vez más. Me alegro en el Señor que nos da una oportunidad más de estar en su presencia y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Es un privilegio para mí poder tener esta oportunidad de compartir su palabra y a la vez también mucho temor, porque cuando estamos aquí tenemos los oídos prestando atención a lo que Dios dice. Amén. Así que yo voy a orar para que toda palabra que salga de mi boca sea la que Dios ha puesto en mi corazón para mi iglesia. Amén. Señor, te doy la gracia, Padre, porque eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias, Padre. Te agradezco una vez más porque hoy me ha permitido, Señor, estar aquí, me ha traído con bien. A mí y a todos mis hermanos, Padre. Ahora te pido, Dios, que preparen nuestros corazones a recibir tu palabra, Señor, con agrado, con respeto, con reverencia, Señor. Y que no solamente seamos oidores de ella, sino también hacedores de ella, Señor, para que puedan tener los frutos, Señor, que tú esperas de todos nosotros, Padre. Abre nuestras vidas, abre nuestros corazones, corrígenos, Señor. Redargúyenos, Señor, de todas aquellas cosas que tú sabes que no nos ayudan para crecer espiritualmente, Padre. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. A través de las alabanzas, de la apertura, la lectura, he podido ver rasgos de lo que hoy le voy a compartir. Y que Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Quiero abrir con una pequeña introducción en modo pregunta. Espero en el Señor que al final la podamos responder a través de las Escrituras, ¿no? Creo que todos los que conocen un poco los evangelios y la vida de Jesucristo, sabemos que Él tuvo un ministerio poderosísimo en todos los sentidos a nivel terrenal, pero aparentemente obtuvo pocos resultados. Resultados que tuvo el Señor Jesucristo en comparación con su poder y con todas aquellas cosas que Él hizo, con su carácter y todos aquellos prodigios que hizo al pueblo, aparentemente no tuvo mucho éxito, ¿no? Entonces, ¿a qué se debió esto? Y eso es lo que yo quiero responder a través de la enseñanza de hoy. Gloria al Señor. Es lo que Dios hoy nos va a transmitir a través de esta parábola, que es una introducción a lo que Él llamó el reino de los cielos, la cual le estaré hablando en varias predicaciones, ya que el Señor lo expandió bastante bien explicado por Él mismo, el significado de lo que es su reino, lo que significa su reino, lo que Él tiene para su pueblo, en pocas palabras. Amén. Y vimos que ese reino fue inaugurado por Él mismo. Él lo introdujo, Él lo expandió, y a medida que fue pasando el tiempo, creció, y vemos hasta el día de hoy cómo ese reino ha crecido. Y antes del partir nos encomendó a nosotros esa continuación de seguir expandiendo ese reino nos llamó la gran comisión. Amén. Así que no pierda de vista estos puntos. En Marcos 4, capítulos 30 al 32, dice unos textos interesantes. Dice, decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios, el reino de los cielos, en otras versiones? ¿O a qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Cuando una persona abre su corazón al Señor Jesucristo, eso se llama fe. El Señor implanta una pequeña semilla en su corazón que se llama fe. Entra en nuestro corazón y con el tiempo, a medida que usted va alimentando esa fe, va creciendo y se hace de una manera enorme y extraordinaria. El Señor llegó a decir que si tuviéramos fe, podíamos mover montañas. Sabemos el significado de esto. Pero el Señor nos ilustra a través de esta pequeña semilla, que hasta en aquel entonces, como no todavía, era la más pequeñita, pero ahí sabemos que hay más. Pero el Señor quiso dar a entender que cuando esa pequeña semillita es sembrada, lo grande que puede llegar a ser si nosotros la dejamos que crezca. Igualmente, esa fe en nosotros, cuando llega a nuestro corazón, cuando abrimos el corazón a Dios y ese reino llega a nosotros,
lo alimentamos con su palabra y le creemos a lo que él ha dicho, llegamos a ser grandes hombres y mujeres para el reino del Señor. Y eso lo podemos ver a través de las Escrituras. Quiero leer los textos que hoy nos competen para que podamos entrar en contexto, para saber de qué vamos a hablar. Marcos capítulo 4. Vive el Señor. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente que estaba en la tierra, en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía su doctrina. Oíd, he aquí que el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tiene raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Ahora del 18 al 24, es la explicación de cada una de estas tierras. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, la que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de las otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto al 70, al 60 y al 100 por uno. El sembrador es el que siembra la palabra. Estos son los de las junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y la quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de las otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta es la última. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 60, al 100 por uno. Amén. Perdón por la lectura, que me confunde el texto. Gloria al Señor. Luego ya explicaré con más detenimiento cada una de estas siembras y los frutos que dio cada uno. Vive el Señor. Quiero mencionar dos cosas, ya que eso es un exégesis para mí, pero se lo quiero compartir a ustedes. El Señor en cada una de las parábolas cita la palabra oíd. Oíd. Y oíd no es lo mismo que escuchar. Hay diferencia cuando nosotros escuchamos y cuando hablamos. Amén. La gente muchas veces escucha ruidos, escucha voces, pero no está escuchando. Amén. No entiende lo que está escuchando. Porque ellos no tienen oídos espirituales y no oyen la voz de Dios y la obedecen. Por eso es que escuchan voces y ruidos, pero no entienden lo que Dios está diciendo. Cuando tenemos los oídos espirituales para escuchar lo que Dios dice, entonces lo obedecemos. Amén. Y esa es la gran diferencia entre escuchar y oír. Por eso el Señor le dije, oíd. Ok. Entonces el Señor dice, oíd, haciéndole entender, oigan, pero también obedezcan lo que yo le estoy diciendo. Vive el Señor. Entonces, en una cultura tan emocional como la que tenemos esos días, ¿cómo nosotros comunicaremos el Evangelio de Cristo? Que oyen con los ojos y piensan con los sentimientos, piensan con las emociones. Es una generación que al oír la palabra de Dios, y si no ve lo que le gusta, no le hacen caso. Pero hacen más caso a sus emociones que a la voz de Dios. Es muy triste esto. Pero lo cierto es que
una cultura que está bajo esta presión de esta sociedad, el deber de la iglesia es levantar la voz de alarma y hacerle saber que la palabra de Dios está por encima de todas esas cosas, que la palabra de Dios tiene autoridad para ello. Así que nosotros, de manera individual, nos guardamos de todas esas cosas, de todas esas voces, de todos esos vientos de doctrina que vienen, y nos mantenemos firmes en la palabra del Señor, porque esa es la palabra que Dios respalda, es la palabra que Dios da garantía de lo que Él ha dicho. Vive el Señor. Y el texto clave de esto, para que puedan entender, el Señor dice oíd, pero también dice al final, si ustedes no entienden esta parábola del sembrador, no van a entender el resto. Es interesante lo que el Señor le dice a ellos. Cuando ellos fueron a preguntarle que por qué le hablaba en parábolas, el Señor le dice, si ustedes no entienden la palabra del sembrador y lo que ellas conllevan, las demás que vienen posterior, que eran 26 más aproximadamente, no la van a entender, porque esta es la base. Vive el Señor. Y obviamente eso para nosotros, vive Dios. O sea que son palabras de Jesús mismo en la tierra, diciendo, le exhorto que usted entienda la palabra del sembrador. ¿Qué significa esta parábola para ustedes? ¿Qué significa esta palabra para nosotros? En términos espirituales. Gloria al Señor. Es mi deseo y mi esperanza que hoy todos nosotros no solamente escuchemos la palabra de Dios, sino que la oigamos y la pongamos en práctica. Gloria al Señor. Sabemos que la palabra de Dios no caduca, no cambia, permanece para siempre. Amén. Dice un autor que un misterio no es algo imposible de descubrir. Los misterios no son imposibles de descubrir. Lo que es imposible es entenderlo, porque esos misterios solamente Dios los puede revelar. Amén. Gloria al Señor. Podemos ver mucha gente que habla de la palabra de Dios, te cita textos, te da una explicación que muy bien muchas veces, pero no entienden su significado espiritual. Porque lo espiritual se discierne en lo espiritual. Vive el Señor. Entonces, ¿qué significa la palabra parábola? En el original esta palabra tiene un sentido de que dice que es colocar una cosa al lado de otra para explicarla. Amén. El Señor se valió de imágenes, de historias cotidianas de la época para enseñar grandes misterios o grandes misterios del reino en otras versiones, en una forma fácil y sencilla de recordar. Amén. Es impresionante cómo Dios, un regalo tan grande, tan inmesurable, sin valor, lo depositó en parábolas. El reino de Dios, usted lo puede ver transmitido en parábolas. Vive el Señor. Dice otro autor que una parábola es una ingeniosa imagen en palabras sencillas con una profunda lección espiritual. Amén. Por eso cuando usted ve una parábola, no es tan sencilla como luce. Porque para un judío, para un israelita, un sembrador era algo cotidiano que ellos veían a diario. Quizás muchos de ellos mismos eran sembradores. Pero había un sentido espiritual allí que había que descubrir. Gloria al Señor. Aunque Jesús no fue el primero que utilizó esta forma de enseñar, ni fue el inventor de ella, mucho menos, sin duda fue el primero que lo hizo de una forma didáctica y efectiva y extensa. Según si vemos en el Antiguo Testamento, vemos una ilustración cuando Natán confrontó a David con su pecado con Jezabel y la muerte de Urías. Vemos que él, para confrontar su pecado, le hace una parábola ilustrativa de la oveja, del corderito. Y luego vemos una dramática que es la viña de Nabot. Es una parábola dramática, ¿no? Entonces vemos así en diferentes partes del Antiguo Testamento ciertas parábolas que los autores describen con un tipo de literatura. Pero ya en el Nuevo Testamento es que se ve la parábola un poquito más ya afinada por el Señor Jesucristo. En el pueblo de Israel hay un señor llamado Iliel el Viejo, que es que este señor es uno de los más famosos y más influyentes en la cultura rabínica de todos los tiempos, según dicen ellos. Entonces este vivió en el nacimiento de Cristo y usó rara vez parábolas, ¿no? Y también ellos tienen un libro que se llama el Midrash, que es una colección de libros rabínicos con comentarios bíblicos, anécdotas, y también allí se ven un par de parábolas.
Pero hasta que no vino Cristo, las palabras no cobraron fuerza, no cobraron esa característica que Dios le dio. Y desde ahí fue que aumentó el uso de las parábolas. Vive el Señor. Lo que está claro es que las enseñanzas aumentaron considerablemente después de Cristo. Nadie mejor que Cristo le dio una aplicación tan efectiva e incluso la mejoró, la perfeccionó. Y luego otros rabinos la empezaron a usar después de él. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de las parábolas? Las parábolas tienen un propósito. Las parábolas de Dios revelan misterios de Dios. Y los misterios de Dios son revelados por su voluntad. Nadie puede descubrir los misterios de Dios si Dios no le da ese don. Gloria al Señor. En el Nuevo Testamento, tanto Pedro, Mateo y Lucas enseñan, ellos citan algunos textos del Antiguo Testamento de que los profetas y los reyes deseaban, anhelaban descubrir estos misterios. Pero a ellos no se les fue posible porque no era el tiempo. No era el tiempo de que ellos todavía recibieran esa revelación. Dice la palabra de Dios en Mateo 13 del 34 al 35, que todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea que ya estaba profetizado que el Señor iba a hablar en parábola todos sus misterios. Amén. Y vamos a ver las razones por las cuales el Señor comenzó después de un tiempo a hablar en parábolas. Vive el Señor. También Corintios, 1 Corintios 2, del 9 al 13 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿A quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es una clara evidencia de que las cosas de Dios se disciernen por el Espíritu. Cuando nosotros venimos a Dios, somos bautizados con su Santo Espíritu, somos sellados con Él, ya las cosas de Dios no nos son ocultas. A medida que vamos creciendo en la fe y avanzando, el Señor nos va revelando los misterios. Él no nos va a revelar nada que nosotros no podamos soportar y envarecernos. Vive el Señor para siempre. Como le dijo a los apóstoles, no le puedo decir más nada porque ustedes no lo van a entender, pero lo entenderán. Igualmente para nosotros, a medida que vayamos nosotros sumergiéndonos en la palabra, intimando con Él, serán reveladas todas esas cosas para su gloria. Amén. Los discípulos fueron también doblemente aventurados, porque se les revelaron los misterios de Dios con el verbo y la sabiduría encarnada. Amén. Ellos tenían ese privilegio de que Dios les estaba revelando los misterios que estaban ocultos desde antes de la creación por el verbo hecho carne y la sabiduría. Cuando tenían duda, venían a Él. Vive el Señor. Es evidente que las palabras de Jesús tenían un doble propósito: esconder la verdad de la gente santurrona y satisfecha de sí mismo, que no se consideraban demasiado y que Jesús podía enseñarle. Eso se llama las señales del juicio. Cuando el Señor cuando ellos constantemente le decían al Señor: muéstranos señal, danos prueba de que tú eres el Cristo. Y el Señor le había mostrado muchas antes, a lo que le dice: señal no se le dará, sino solamente la de Jonás. Vive el Señor. Y también las parábolas revelan verdad a las almas ansiosas con fe semejante a un niño con hambre y sed de justicia. Esto es un señal de gracia. Para aquellos que vienen a Cristo con hambre y sed de justicia son señales de gracia. Pero para los que no, son señales de juicio porque no entienden el mensaje del Señor.
Vive el Señor. Jesús en esta ocasión le dio gracias por ambos resultados. Le dio gracias al Señor por ambos resultados. Decía que el Señor le dio gracias al Señor por el resultado de esto, ¿men? Y decía que en Mateo 11, él ora así al Señor. Dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es evidente que la revelación de los misterios de Dios en su plena voluntad y no en nuestros deseos. El Señor dio gracias porque Él la escondió de lo que se creen sabios, lo que se creen entendidos, para usarlo para su propio beneficio, para usarlo para su propia gloria y no para glorificar al Señor. Mas los reveló a los niños. Cuando dice niños, es aquellos que tienen un corazón humilde y que reconocen a Dios como su Salvador. Amén. Otra característica de las parábolas es que nunca Jesús contó las parábolas con elementos míticos o de fantasía, como hoy conocemos, ¿no? Que los animales hablan, las plantas hablan, sino fueron con hechos reales, con cosas cotidianas que la gente podía ver y palpar. Como vemos en las cuatro parábolas que él mencionó, eran cosas que ellos conocían, las podían ver y las podían entender con facilidad. O sea que no se puede distorsionar fácilmente. Amén. Entonces las palabras de Jesús son creíbles, como vimos. ¿Quién nos recuerda la palabra del hijo pródigo? Todos lo recuerdan y se queda plasmada en nuestra mente, porque es algo real y nos podemos nosotros reflejar en alguna manera con esa parábola. Vive el Señor. La parábola, además, son un juicio de Dios. Claramente es un juicio de Dios contra los que reciben su enseñanza con desprecio, con incredulidad o apatía. Es un juicio claramente para aquellos que reciben la palabra de Dios con incredulidad, con desprecio o apatía. Y esto fue una circunstancia que motivaron a Jesús a empezar a hablar por parábolas. Al punto, cuando leímos en el texto erróneo que leímos al principio, decía que saliendo Jesús de la casa, lo que pasó allí fue que empezaron a acusarle que él echaba a los demonios por el poder de Belcebú, que estaba endemoniado, y un sinnúmero de cosas que le decían al Señor. Y esa fue una de las causas porque el Señor ya empezó a hablar en parábolas, para que oigan, no entiendan, ni vean y se arrepientan por su incredulidad. Bien lo dice el Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Es impresionante cómo este salmo revela lo que Dios le hace a aquellos que se ensoberbecen y reniegan a recibir con total gracia y humildad el favor de Dios que le da a través de su palabra. Gloria al Señor. Así que el necio, el altivo, no recibe solamente juicio de parte de Dios a través de su palabra. El Señor Jesucristo ya había pasado un año enseñando en Jerusalén y otro año enseñando en Galilea. Así que tenía 2 años enseñando, predicando y mostrando su reino con total claridad. Con total claridad. El Señor mostró su poder a través de milagros, de sanaciones, de multiplicación de panes y todas esas cosas, pero ellos no quisieron recibirlo. No quisieron recibirlo. Vive el Señor. Vive Dios para siempre. Pero ellos no querían un Salvador. Ellos no querían un Salvador que lo librara del dominio del pecado. No querían someterse a Dios. No querían soltar su vieja vida y venir a Cristo para que Dios los restaurara y los perdonara. Por eso ya él empezó a hablar en parábolas. Empezó a hablar en parábolas. En el pasaje paralelo de Mateo, dice que a partir de ese momento ya no le hablaba más abiertamente, sino por parábolas, por su obstinación y su rechazo continuo al mensaje de Dios. Gloria al Señor. Y el Señor solo le hablaba a esta gente, los que estaban fuera del reino, los que no recibían su palabra con humildad, los que no recibían la palabra de Dios con el propósito de salvarle. Le hablaba en parábolas, dice esto.
pero a la gente que sí le escuchaba, se le explicaba, porque venían a él. Vive el Señor. Como dije, antes eso no fue así. En Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue cuando el Señor empezó su ministerio. Ese fue su texto de apertura cuando él inició. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, yo soy el reino que me ha acercado a vosotros para salvarle. Y el que a mí viene será salvo. Vive el Señor. Pero ellos esperaban otro reino. Vive Dios. Ellos esperaban otro reino. Ni los discípulos, ni los judíos, ni el pueblo, nadie se esperaba que el reino de Dios iba a venir de esta manera. Ellos esperaban un reino militar, un reino de gobierno que derrocara y los librara del yugo romano y otra vez volver a ser Jerusalén lo que fue antes. Ese era el tipo de reino que ellos esperaban. Si usted lee los evangelios, va a ver cada vez que ellos le preguntaban a Jesús sobre el reino, sobre lo que había de venir, siempre iba enfocado a esa línea, un reino terrenal. Y el Señor le dijo, no, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Jesús dijo que en Juan 18:36 que era necesario el arrepentimiento. Que era necesario el arrepentimiento para ser salvo. Y en Mateo también dice que había que nacer de nuevo para entrar a su reino. Así como los reinos tienen leyes, tienen normas, tienen reglas para vivir en ese reino, también el reino de nuestro Dios tiene normas y reglas. Hay que arrepentirse. Hay que venir al reino y a someterse a las leyes del rey. Vive el Señor. Eso ya lo explicaré en otra predicación. Se nos revela que nuestro Dios predicaba el evangelio con total claridad, abiertamente, daba dones a los discípulos para que fueran a predicar el evangelio sin ningún tipo de parábolas, sin ningún tipo de alegoría, ni simbolismo, ni metáfora, ni símil, nada. Abiertamente, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Pero debido a la incredulidad, el Señor tomó esta medida. Y ya no le hablaba más abiertamente, sino por parábolas. Amén. Dice la palabra que se tapaban los oídos para no escuchar. Y por tal motivo venía el juicio de Dios en ello. Como dice Romanos, han retenido la verdad con total injusticia. Cuando nosotros renegamos a escuchar la voz de Dios, cuando a una persona se le predica la palabra y reniega a escuchar el consejo de Dios, está reteniendo el reino de Dios con injusticia y el juicio vendrá sobre esa persona. Gloria al Señor. Ellos estaban cómodos en sus propios razonamientos y en sus propios caminos. No quería que nadie viniera a su vida a gobernarle. No querían soltar su reino terrenal. Amaban su reino terrenal. Y sabían que aceptar el reino de Dios conllevaba un abandono total de esa vana manera de vivir. Dice que entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió y le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y al que tiene más, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no oyan ni entiendan. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo no veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus oídos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se convierta, y yo los sane. Eso está en Marcos 13. Es impresionante esta declaración del Señor, que como hace una comparación con este grupo de personas, con el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Y es lo que vemos hoy día. Cuando usted habla con una persona e intenta hablar del Evangelio, como
Muchas personas lo hacen decentemente, otros lo hacen abiertamente, reniegan a escuchar que usted le hable, que no le comparte el evangelio, que no hablen de ese nombre y un sinnúmero de cosas. Son personas las que acaba de escribir el Señor. Han endurecido sus corazones se han engrosado, ya no escuchan, no entienden. Y para entender esto hay que ir a Isaías para ver qué pasaba con el pueblo de Israel en esa época, por qué el Señor le manda a decir esto a su pueblo a través del profeta. Y era eso mismo que pasaba. El pueblo ya no escuchaba a Dios, mataba a los profetas, lo apedreaba, no quería saber de nada que venga de Dios. Ellos estaban envueltos en sus propios rituales, en su religión y no salían de ahí. Y cuando el Señor le mandaba juicio, le mandaba fuego, ellos no querían escuchar, pero luego venía el castigo y ahí ya venían a clamar al Señor. Y eso no debe ser así. Hay que escuchar el consejo de Dios cuando se nos es predicado. Gloria al Señor. Porque si el Señor habla, hay que escuchar al Señor. Si leemos los paralelos comparativos de estas parábolas que están en Marcos, Mateo y Lucas, vemos que los discípulos hacen esa expresión continuamente. Dicen, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? En otro evangelio dice, entonces acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y otro dice, cuando tuvo solo los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. O sea, que hay un interés, hay una motivación de entender lo que el Señor habla. Hoy día tiene que ser ese mismo interés de que cuando escuchamos una palabra de Dios y no la entendamos, debemos correr a Él y preguntarle, Señor, ¿qué significa esto? Y haga su trabajo, estudie diligentemente, investigue las cosas. Gloria al Señor. Y esa es la actitud, yo puse aquí, que todo verdadero creyente debe de tener. Debe manifestar y venir a la fuente para descubrir los misterios que Dios está revelando en su vida. Las palabras arrojan esta verdad, que cada vez que ellos venían a buscar explicación, es una verdad que es algo que demuestra que ellos no se quedaban con la duda, no se quedaban con eso como hacían los demás. No le importaba lo que Jesús decía, realmente le importaba lo que ellos pensaban. Pero esos oídos humildes, cuando escuchan la palabra de Dios y se quedan con la duda, van a la fuente y escudriñan allí. Gloria al Señor. Sus corazones, como dice Isaías, engrosados, sería llevado a este contexto de hoy, tenían colesterol en sus corazones. Ya no entraba nada. La palabra ya no podía entrar. Tenían un muro en medio de su corazón y la palabra de Dios no podía entrar. Vive el Señor. Acompañarlo de una ceguera espiritual impresionante. Ya no podían ver nada. Los milagros que el Señor hacía, que ellos sabían que si Dios no estaba con esa persona no podía hacerlo. Y aún así renegaban de Dios. Es impresionante al nivel que estas personas llegaron para renegar el nombre de Dios. Es nuestra responsabilidad venir a Dios constantemente, diligentemente, escudriñar y profundizar su palabra. No ser mediocres cristianos en cuanto al estudio de la palabra. No se quede con lo primero que usted escucha. No saque sus propias conclusiones. La Biblia se explica sola. La Biblia se explica sola, pero requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere sacrificio. No diga, Señor, revélame. Yo lo revelé ya, pero tú tienes que escudriñar y hacer su esfuerzo. Gloria al Señor. El Señor cita Isaías, donde ya se cumplió ya lo profetizado. Amén. Así que si ustedes lo leen, van a ver claramente ese pueblo cómo era, duro de servir, como el Señor lo llama. Vive el Señor. O sea que la multitud estaba igual, estaba idéntica o peor que el pueblo antaño. Había imitado los mismos rituales, las mismas prácticas, no escuchaba la voz de Dios, no obedecía a Dios, no escuchaba a sus profetas, ni nada de lo que ellos venían a decirle. Y es obvio que el Señor hace dos divisiones. El grupo que está en el reino y el que no está en el reino. Solo hay dos grupos, no hay más. No hay más. Gloria al Señor. No es casualidad de que las parábolas del reino sean presentadas en este orden.
aunque hay diferencia en métodos de agruparla, pero esta que yo encontré es la más obvia para mí. Dice, las cuatro primeras es el sembrador y la semilla, por la razón que es la que trata el origen del reino. Es la que estoy predicando hoy, el origen del reino. Y luego, el enemigo que siembra la semilla y la levadura. Estas dos juntas representan el diseño de Satanás, o sea, el deseo de Satanás de frustrar el crecimiento del reino. Luego está la semilla de mostaza. Y luego las últimas tres, dice la parábola del tesoro escondido, la perla preciosa, la red y el tesoro y la perla. Estas se clasifican en el proceso de desarrollo del reino y las últimas en el valor del reino. La iremos viendo ya en la medida que el Señor me dé la oportunidad. Gloria al Señor. Como leímos ya la parábola, texto que quizás muchos conocen, muchos la han leído, muchos ya han pasado por allí, han escuchado predicaciones, explicaciones sobre la parábola. Pero yo les aseguro, mis hermanos, que hoy Dios le va a hablar a su corazón. ¿Por qué? Porque Él dice que sus palabras son nuevas cada día, al igual que su misericordia. Y eso yo lo creo porque a mí me habló de una manera impresionante el estudio de esta parábola. Vive el Señor. Entonces, ¿qué significa esta parábola? ¿Qué significa esta parábola? Si no vemos la segunda parte, al parecer el Señor estaba dando una clase de agricultura. Algo que ellos conocían, como dije anteriormente. Muy obviamente conocían lo que era un sembrador, lo que era sembrar. Vive el Señor. Porque lo habían visto muchísimas veces por allí, por Galilea. Pero ¿cuál es la enseñanza? Es una enseñanza espiritual, que luego el Señor explica a partir del 14. Pero antes de llegar al 14, el Señor le da las razones por el cual Él tomó la decisión de hablarles en parábolas. ¿Cuál era? El continuo rechazo de entrar al reino de Dios. Esas fueron las razones por el cual el Señor empezó a hablar en parábolas. Porque había un grupo que no quería entrar al reino. Y por eso el Señor lo divide. El reino que quiere entrar y el reino que no quiere entrar. Al que quiere entrar, al que está adentro, yo le hablo y le explico las cosas. Al que no, ya sabrá lo que le corresponda. Así que cabe destacar que la multitud que seguían a Jesús, tanto Lucas como Marcos como Mateo mencionan que se aglomeraba mucha gente. Venían a él de diferentes partes de allí, de las ciudades aledañas, ¿no? Y era mucha gente que se amontonaba. Pero Marcos la menciona con una connotación un poco negativa. Porque era la misma gente que estaba en la multiplicación de los panes y los peces. Los que estaban en la orilla del río, que el Señor reprende cuando ellos solamente iban por los panes y los peces. Y al Señor reprenderlo, se fueron. Y cuando el Señor empezaba a hablar con palabras duras en el sentido de que eran espirituales, no le entendían, como ustedes tienen que beber mi sangre y comer mi carne. Ellos tampoco le entendían. Y también se iban y se retiraban. Hasta los mismos discípulos dijeron palabras duras honestas. Amén. Entonces, como no entendían lo que el Señor le hablaba, porque no querían entrar al reino, o quizá que se iban, en vez de venir a preguntarle o venir por él a ver qué significa esto, qué tengo que hacer. Ellos sabían lo que tenían que hacer, pero no querían. Así que esta multitud estaba mezclada ahí, estaba entre todos los que creían y los que creían, estaban todos mezclados. Amén. Pero el Señor sabía cómo pulir y sacar sus ovejas que escuchan su voz. Entonces, muchas de estas personas, ¿qué hacían? Buscaban sus propios intereses, muchos por asuntos políticos, porque veían en él un buen rey, un rey que hacía milagros, que tenía poderes, que podía hacer prodigios poderosos. Lo veían como un rey con poderes allí en el pueblo, ¿no? Otros buscaban su milagro o algún beneficio personal, otros para ser sanado, otros para ver a ver si hace algún milagro, curiosos para ver qué hacía, a ver qué hace hoy. Ayer multiplicó el pan, a ver qué hace hoy. Está curiosos, amén. Así que había gente de diferentes tipos, pero había un pequeñito grupo que sí lo buscaba de verdad, que lo buscaba genuinamente, como este grupo que está aquí hoy, amén. Que lo busca genuinamente, no por lo que nos dé o por lo que nos vaya a dar o que nos puede dar en el futuro. Nosotros no buscamos a Jesús por eso. Nos buscamos por lo que ya Él nos dio.
en gratitud por lo que Él ha hecho ya por nosotros. Vive el Señor. Y hoy día pasa lo mismo. Simpatizante de Cristo. Lo vemos ya abiertamente, claramente, que lo buscan solamente por intereses personales. Amén. Esa es mi mentalidad. Vienen, observan y miran a ver si aquí me conviene, así que me gusta, a veces hacen lo que me gusta. Si no les gusta, se van. Yo estoy contando ya lo que han venido aquí, se van, Y llegará un momento que serán incontables. Como aquí no tumbamos gente, no estamos haciendo pantomima, no le va a gustar. Aquí hay palabra de Dios. Porque yo creo que el Señor cuando dijo en la comisión, lo dijo claro, id predicar este evangelio. No entretenga personas, y predicar este evangelio. Nosotros hacemos lo que el Señor nos dijo, predicamos este evangelio. Vive el Señor para siempre. Muchos ven la iglesia como si fuera un club social, vienen a divertirse, a pasarla bien, a pasar el rato y hasta el otro domingo. No. Gloria al Señor. Entonces, amados, hay que saber por qué venimos a la iglesia. Hay que identificar por qué venimos cada domingo o por qué hacemos lo que hacemos. Amén. Pero vemos que solamente esas circunstancias no se viven hoy. Jesús también la vivió. Y Él tomó una determinación con eso. Y eso también nosotros tenemos que aprenderlo, de cómo lidiar con esas cosas cuando nos compete. Porque Él dejó ejemplo para esto. Amén. Este tipo de persona no cree que el Señor pueda solucionar sus problemas. Y su problema más grave es su corazón. Es darle salvación a través de la fe. Por ello no quieren. Están más preocupados en sus problemas que en su propia salvación. Y que el Señor pueda cumplir lo que prometió. Amén. Ellos no creen eso. Ellos reciben la palabra, la trituran, la filtran y toman lo que les conviene. Esto sí, esto no, esto sí. Pero hasta ahí no, hasta ahí ya. Amén. Y así no. El consejo de Dios es completo. Usted lo tiene que coger completo. Porque ahí cuando hace realmente el efecto. Cuando usted le mandan un medicamento, usted no se lo toma media. Usted se lo toma completo para que le sane aquella cosa que el médico le mandó. Amén. Muchos la oyen, dicen amén, pero no reaccionan. Hay de todo. En el mundo cristiano hay de todo. Así que nosotros tenemos que estar siempre alerta. Entonces, viendo todo esto, es necesario que nos preguntemos, antes de entrar de lleno en el mensaje, ¿a cuál de estos grupos de la multitud pertenecemos nosotros? Porque estamos ahí. Estamos ahí. En cada uno de los grupos que yo mencioné, hay dos grupos, pero en un grupo hay unos grupitos pequeñitos que también están ahí dentro. Y en alguno de esos estamos nosotros. Es interesante esa pregunta. ¿Por qué? Porque el Señor con esta parábola nos confronta para saber dos cosas. ¿Por qué venimos a Él? ¿Y qué tipo de corazón tenemos? Ya vimos por qué venían esa gente a Él. Ahora vamos a ver qué tipo de corazón tenemos nosotros. Gloria al Señor. Su palabra nunca vuelve vacía, nunca. Tarde o temprano dará su fruto, ya sea para salvación o para condenación. El Señor la describe como una espada de doble filo, que entra y penetra lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y rompe los tuétanos de nuestro cuerpo y sabe todo lo que sabemos, todo. Pero sin embargo, mis hermanos, el Señor aprovecha esta oportunidad para predicar. Él no deja de predicar. Él siempre sigue predicando. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, yo no lo echo fuera. El Señor nunca le dijo a nadie, Él lo recibió, le predicó, ya estaba en la persona, ya estaba en la persona recibir el consejo de Dios o no. Amén. Ponga la imagen del sembrador, hermano, por favor. Quiero que veamos aquí el sembrador, pero por favor no se imaginen al sembrador de hoy. El sembrador de hoy, sabemos que maquinarias, personas poniéndola alineadita y todas esas cosas. No. En los tiempos de Jesús, el sembrador está como este hombre que está aquí, con una bolsa enganchada,
y empezaba a regar indistintivamente las semillas, cayera donde cayera. Amén. Y así se esparcía la semilla y caía. Por eso el Señor le explica, una parte cayó en tal sitio, otra en tal sitio, ¿no? Vemos que en el día de hoy no pasa así. El día de hoy es lo seguro. La ponen en un sitio que va a crecer sí o sí. Pero en el tiempo de Jesús no era así. Algo importante mencionar es que el sembrador no eligió el terreno. Él solo se prestó a regar la semilla, caiga donde caiga. Y esto está conectado con el mandamiento de la Gran Comisión. Id y predicad este evangelio a toda criatura, sin excepción de personas, sin carátula, a toda criatura, todo aquel que usted puede predicar el evangelio, hay que predicar el evangelio. Amén, porque Cristo lo hizo. Ahora ponme los terrenos, hermano. Vive el Señor. Tenemos cuatro tipos de terrenos que simbolizan cuatro tipos de corazones que oyen la palabra, pero solamente uno fructifica. Solo uno fructifica. Es la misma palabra, el mismo predicador, pero con diferentes resultados. Entonces, ¿habrá algún problema en la semilla o habrá algún problema en la metodología del sembrador? Obviamente no. El problema está en la semilla. El problema no está en la semilla, que es la palabra de Dios. No está en el sembrador, que es el predicador. El problema está en el corazón del ser humano, que es el terreno donde cae esa semilla predicada por el sembrador. Y es importante, mis hermanos, que entendamos esto. Importante que entendamos eso. Por eso el Señor dijo, si ustedes no entienden esta parábola, no van a entender la demás. Y lleva mucha razón el Señor. El predicador puede ser bueno o mal predicador. Puede ser elocuente o no. Puede ser aburrido, subrayo, en el marco de predicar la palabra fielmente, no de cualquier manera. Sin embargo, esto no es lo que importa. Lo que importa es la respuesta que den los oyentes a la palabra predicada. Eso es importante. Y eso es lo que el Señor resalta aquí, independientemente de quién la predique. Por eso, el énfasis no está en el sembrador. El énfasis no está en la semilla. Está donde cae la semilla. Vive el Señor. O sea, la respuesta que demos usted y yo a la palabra cuando es predicada. La respuesta que dé el inconverso cuando recibe la palabra. Eso es lo que al Señor le interesa. Porque por eso es que usted va a ser juzgado. Amén. Vive el Señor. Hay personas que menosprecian el predicador. La persona que está predicando la palabra, por alguna carencia que este hombre tenga o esta mujer tenga, por ser un ser humano, y rechazan la palabra predicada. No la reciben porque predica fulano o mengano, no voy. Porque predica mengano fulano, me entretengo con el móvil. Miro para aquí, miro para allí, me levanto al baño. Y no prestan atención a la predicación. Y luego usted dará cuenta a Dios por esto. Y eso lo podemos ver reflejado con Pedro cuando fue a predicar y se convirtieron 3,000. Ellos lo criticaron. Y este no es el pescador. Y este no es el que viene de los bajos y no entiende bien. No sabe hablar. Y así sucesivamente a Pedro lo menospreciaron por cómo él era y de dónde venía. Pero se le convirtieron más de 5,000 personas. Porque Dios lo usó y esos corazones recibieron la palabra correctamente. También lo podemos ver en Corintios, cuando ellos tenían predicadores favoritos, tenían su orador preferido. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de fulano. Y Pablo reprende y dice, no, aquí no hay favorito. Aquí ninguno de nosotros lo bautizó ni murió por ustedes. Nosotros predicamos a Cristo. Simplemente. O sea, que había un menosprecio por el predicador que predicaba la palabra. Dice Pablo en 1 Corintios 3, 6, 7. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento.
Así que no cuenta ni el que siembra, ni el que siembra, ni el que riega, solo Dios, porque es quien hace crecer. Amén. ¿Lo ven? Ni el que predica, ni el que riega tiene méritos. El Señor es. Pero eso es cuando la persona recibe la palabra. Como le leí al principio la semilla de mostaza. Esa semilla, cuando usted la riega, la siembra, si esa semilla no recibe trato, si no recibe cuidado, se va a morir. Amén. Gloria al Señor. Espero dando a entender. Porque tenemos un tesoro de barro. En barro. Nosotros somos el barro y el Señor ha depositado ese tesoro en nosotros para que seamos los que expongamos la palabra de Dios. Para que Él se lleve la excelencia y no de nosotros. Amén. Para que sea siempre Él exaltado. Vive Jesús. Jesús fue el maestro perfecto. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Que sí? Y fíjense lo que voy a decir. Fue un orador inigualable. Nadie predicó como él, nadie se expuso como él, nadie dijo las cosas como él lo dijo, tan efectiva y tan directa. Pero aún así, no se le convirtieron todos. Entonces, ¿lo ven? El problema es el corazón del hombre. El problema es cómo nosotros recibamos la palabra de Dios, que esa palabra va a fructificar. Jesús ni en su propia tierra fue escuchado, ni en su propia tierra fue recibido. Dice la palabra que por la incredulidad de ellos el Señor no pudo hacer milagros. Solamente pudo sanar a algunos. Imagínense el prejuicio que había allí de Jesús. El menosprecio que había allí sobre él. Porque tenían un concepto que no quisieron cambiar. Como no cabía en su razonamiento ya preconcebido, no pudieron entender que Jesús podía ser el rey, podía ser el Mesías. Se bloquearon y teniendo las pruebas que no se podían negar de él, no se molestaron a investigar. Quizás el boca a boca, no, este es el hijo del carpintero, pero este fue el que me hizo los muebles en la mesa. ¿Cómo va a ser el Mesías? Podrían subir esos comentarios, porque pasan hoy. Cuando se levanta un predicador, un buen predicador que Dios usa de un barrio, pues ese era un delincuente que robaba en mi casa. Ellos no creen que Dios lo puede transformar. Ellos no creen que Dios lo puede levantar y llevarlo a grandes naciones y tener un buen ministerio. Ellos no creen eso. No podemos encerrar a Dios en nuestro propio razonamiento. Vive el Señor. Entonces, esto nos demuestra claramente que el poder para convertir al pecador está relacionado como el receptor reciba la palabra cuando es tratado por el Espíritu Santo de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante ahora. Está relacionado como usted y yo recibamos esa palabra en nuestros corazones, vamos a tener resultados. Ahora podemos comprender cuando vemos campañas que aseguran vamos a conquistar tal sector, tal ciudad, tal cosa, como si ellos tuvieran el poder para convertir a la gente. Le falta humildad. Le falta humildad. Declaran, decretan, dicen cosas y conceptos que usted no lo ve en la Biblia. No sé dónde lo sacan. Pero la gente va y sigue esas cosas porque va por las emociones. Y aunque tengan buenas intenciones, que yo no lo dudo, de que tengan buenas intenciones de ganarse X ciudad, X pueblo, X persona, sí, porque usted tiene que ir acorde a la palabra. No puede poner sus deseos y sus buenas intenciones por encima de la palabra. Pablo quiso predicar muchas veces. El Espíritu dijo, no, ahora no, tranquilo, yo te aviso, tranquilo. Es que ahora, tranquilo, que ahora no. No es cuando nosotros queramos, es cuando Dios diga. Un ejemplo también clarísimo de que ni el predicador, ni la semilla está en el corazón, es de Jonás. Jonás fue llamado a predicar a Nínive. Se puso rebelde, sabemos lo que le pasó. Al final de mala gana fue y predicó la palabra. Y dice la Biblia que se arrepintió desde el más chiquito hasta el más grande. Y todas las bestias. Pues si usted lee detenidamente ese texto, dice que todos recibieron, aceptaron la palabra de Dios. Ese es el resultado cuando el corazón recibe la palabra de Dios correctamente. Fructifica. Gloria al Señor.
todos prepararon su corazón y Dios derramó su favor sobre ellos. Y Jonás lo sabía, él lo dice. Yo sabía que tú ibas a perdonar. Gloria al Señor. Entonces, la Biblia dice que el deseo de Dios es que todos se arrepientan. Ese es el deseo de Dios. Y que sean salvos. Es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no sobrepasa nuestra voluntad. Tiene un punto. Pero hay que ser realistas. No todos reciben el mensaje del Evangelio como debían de recibirlo. Jesús es un ejemplo clarísimo. Predicó la palabra y no todos se convirtieron. Pero, mis hermanos, hay que predicar el Evangelio fielmente y el Señor hará el resto a su tiempo. Él es quien ha de traer lo que han de ser salvos. Nuestro llamado es ir y predicar este Evangelio. Como dijo Pablo, si algún otro viene predicando otro Evangelio, sea maldito. Yo predico este Evangelio y ya está, no hay más. Porque este es el que convence a las personas. Este que salva las almas, este que arrepiente el corazón duro, que convierte el corazón duro, es este Evangelio. Vive el Señor. Como dije, si no entendemos esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adaptar el mensaje para intentar ganar a esas personas. Y un evangelio modificado es un evangelio corrompido. Y ahí Dios no trabaja. No se lleve de multitudes, de iglesia llena. Dios no está ahí, porque lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El evangelio puro es que convierte el alma. Por eso usted va a ver en los ejemplos de las diferentes semillas, como muchos se van, se esparcen, se devuelven, porque recibieron un evangelio corrompido. Gloria al Señor. Entonces, si no entendemos esto, vamos a adaptar el mensaje a los consumidores, a los que nos oyen. Vamos a intentar buscar otro tipo de marketing para que nos escuchen o nos presten atención. Y lamentablemente esto no es evangelio. Ya hoy es evidente en muchas iglesias que usan este tipo de metodologías para intentar atraer a la gente. Usan diferentes instrumentos para acercar a la gente hacia la iglesia. Por ejemplo, buscan música cool, música que lo haga mover. No habla mucho de pecado, no habla mucho de arrepentimiento, del infierno. Lo tocan así, muy levemente. Pero que no toque mucho su vida que le moleste, o que le avergüence o que le incomode. Un evangelio light. Amén. Mucho de cruz no habla, muchas iglesias sacan hasta la sangre porque ofende. Amén. Y es triste ver esto, que por intentar alcanzar más personas, en ese sentido, diluyen el evangelio. Cristo se valió de instrumentos para hacer llegar su mensaje. Por ejemplo, leímos que el Señor se subía en barcas. ¿Para qué? Para que el que estaba detrás lo escuchara. Eso es un medio. Amén. Se ponía a la orilla del río con las olas. Cuando él hablaba, su voz llegaba más allá y le escuchaban. Era mucha gente. Esos son medios. Amén. Entonces, usar medios que ayuden a expandir el evangelio sin comprometerlo es aceptable. Usamos cámaras para luego transmitirlo por internet. A los hermanos que no pudieron estar aquí, lo hacemos llegar el mensaje. Son medios que usamos para que el evangelio se siga propagando. Pero nunca diluir el mensaje. Siempre ser fiel al mensaje, porque eso es lo que Dios aprueba. Amén. Gloria al Señor. Aquí hay dos principios importantes que tenemos que tomar en cuenta. Hay la responsabilidad de predicar la palabra fielmente. Fielmente. Y la otra es que la respuesta que dé el oyente. Pues hay que dar obra. Él respalda su palabra. Él no respalda la palabra de hombre. Él respalda su palabra. ¿Usted cree que que nosotros convoquemos aquí a un domingo de milagros, el Señor va a estar aquí? Yo no lo creo eso. Claro. Entonces, porque si usted lo lee despacito, próximo domingo, día de milagro. O sea, nosotros es que vamos a hacer los milagros, no el Señor. Gloria al Señor.
Creemos que Dios hace milagros en nuestra vida todos los días. Todos los días. ¿Por qué solamente resaltar los milagros que son evidentes? Usted se levanta por la mañana a ver la luz del sol. A ver la nevera, tiene que comer. Eso es un milagro. Porque otros no lo tienen, usted sí, ¿por qué? Pero no se cuestionan eso. Tiene fuerza para ir a trabajar. Otros no tienen ni trabajo. Eso es un milagro de parte del Señor. Eso es el favor de Dios en nosotros. Vamos y volvemos todos los días a trabajar. Eso es otro milagro de parte de Dios. ¿Cuántos accidentes nos pasan? ¿Cuántos aviones nos caen a diario? Coches siniestrados, que se muere la gente. ¿Por qué yo no? Eso es otro milagro de parte del Señor. Pero solamente vemos los milagros evidentes, los que son pomposos, los que son escandalosos. El Señor puso esas señales para que la gente creyera, pero lo de la época. Y se fue reduciendo a medida que se iba expandiendo y la gente creía más. Pero no se estudia eso. Vive el Señor. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Parece repetitivo, parece redundante, pero no lo es. Esta declaración de Dios, si la estudiamos en el original, se dice así: la fe viene por escuchar atentamente la palabra de Dios y entender lo que Dios dijo, y eso acuña obedecerla. Amén. Entonces, Pablo dijo en 1 Corintios 1, del 20 al 22, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vive el Señor para siempre. Al Señor le agradó que por esta predicación el mundo sea salvo. Y por más sabio, por más entendido que sea el hombre, no va a poder entender los misterios de Dios porque está nublado, está cegado su entendimiento espiritual. Su corazón está engrosado y no va a entender hasta que su necedad no sea cambiada por un corazón nuevo de parte de Dios. No va a entender los misterios de Dios. Así que el problema está en el corazón del hombre, que se resiste de una manera u otra a que la palabra predicada encuentre tierra fructífera en su corazón. Reniega constantemente de que la palabra de Dios fructifique en ellos. No quieren. Gloria al Señor. Solo el evangelio de Jesús puede convencer al pecador. Solo el evangelio de Jesús. Vive Jesús. Pablo dijo también que renovemos nuestro entendimiento con la palabra. Que renovemos nuestro conocimiento, nuestra sabiduría con la palabra de Dios. Todos esos prejuicios que teníamos, todas esas cosas aprendidas del pasado, las renovemos en Cristo. Y cuando escuchemos la palabra de Dios y lo comparemos con lo que sabemos, a la basura. Pablo lo dijo. Y ya estudiamos el currículum de Pablo, y él tomó todos sus conocimientos por basura a causa del conocimiento de Cristo. Vive el Señor. Dice la palabra que Jesús mismo dijo que ya estamos limpios por la palabra y que debíamos de permanecer en Él y Él en nosotros, porque su palabra nos limpia. Por eso que tenemos que venir cada día a la palabra para que nos limpie y nos renueve cada día. La necesitamos diariamente mientras estemos en este mundo. Vi una reflexión que me impactó bastante, me llené de gozo porque eso no lo entendía. Un joven va hacia su maestro y le dice que él no entendía por qué leía tantos libros y no podía recordar nada. No lo entendía. A lo que el maestro le da un colador sucio y le dice, ve, llénamelo. Y él en obediencia va allí, intenta llenar el colador, intenta y nada. Dice, maestro, no he podido, he fracasado. Lo siento, no pude llenar el colador. Dice el maestro, tú no has fracasado. Mira el colador ahora. El colador estaba impecable, brilloso. Y yo, eso es lo que hacen los libros contigo. Amén. La Biblia, cuando usted la lee, cada vez que usted se enfrenta a ella, cada vez que usted confronta a ella, le limpia toda la basura que usted tiene encima.
todas las cosas malas aprendidas que usted aprendió, todas aquellas cosas que usted sabe que no están conforme a la palabra le obliga a cambiarla. Amén. Gloria al Señor. Eso me llenó de gozo porque entendí que cada vez que yo leo la palabra, quizá en el momento no la recuerde, pero hoy mismo está siendo presente de que cosas que yo leí hace mucho, que no están aquí, la estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la leí. Amén. Gloria al Señor. Vive el Señor para siempre. Así que vamos a entrar a explicar las 4 parábolas brevemente y lo que el Señor va a traer a cada uno de nosotros en nuestros corazones. Porque, como les dije, estamos aquí. En estas 4 clases de terrenos, usted y yo estamos aquí y espero que se identifique con ella y no ignore la palabra de Dios y haga caso al consejo del Señor. Dice que el sembrador salía por los campos, echaba y esparcía la semilla en el campo, y probablemente cuando el sembrador la hacía, mientras el Señor contaba la parábola, había sembradores haciendo este tipo de trabajo, porque era uno de los recursos primarios de la época. El ganado y la agricultura eran los recursos primarios de la época. Entonces, dice que salió a sembrar, y aconteció que cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ayuda a la explicación que Jesús dijo. Dijo, oíd pues vosotros las palabras del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, de mi reino, y no la entiende, no la quiere entender, o la rechaza, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y este es el que fue sembrado junto al camino. Los caminos en Israel se hacían, era caminando. Por ejemplo, si queremos caminar por aquí y estaba lleno de hierbas y de espinos, de cosas, la machacaban y caminaban por allí y hacían un camino. Y se ponía eso más duro que un concreto. ¿Usted recuerda un dicho que dice, todos los caminos llegan a Roma? Y eso es real. Eran varios caminos que la gente hacía caminando, pero todos llegaban a Roma. Pero ese camino estaba duro. Entonces, en esos caminos no hay que caer la semilla. Y eso representa los corazones duros que cuando escuchan la palabra de Dios, no la quieren escuchar, no quieren saber nada de Dios. Y automáticamente, dice la palabra, viene el enemigo, ¡zas!, y se la lleva. Viva el Señor. Mis hermanos, lo que Dios está diciendo aquí es que en este lugar, ahora mismo hay una batalla espiritual impresionante, porque la palabra está siendo predicada. Y no se cree usted que el enemigo se quedó allá afuera. Ni los problemas de su casa, ni los problemas que usted tiene se quedan afuera. Están aquí dentro, tanto los demonios, los espíritus están rondando por aquí. Y cuando usted le escucha, no, eso no es para mí, eso tal. Y empieza a poner excusa a la palabra de Dios que está hablando. Amén. Entonces, cuando la palabra es predicada, se desata una guerra y Satanás y sus demonios tienen ojos puestos en cada uno de esos corazones duros. Duros. ¿Para qué? Para robar lo que Dios está queriendo sembrar en ellos. Porque Dios nos conoce y sabe lo que necesitamos. Amén. Entonces, ellos saben que ese corazón está duro. ¿Y qué hace? Roban la semilla, ahí mismo siembran la de ellos. La duda, la insensatez, la incredulidad, el menosprecio. No, eso no es para mí. Eso es para el otro. Yo estoy bien. Y ahí el Satanás se aprovecha y dice la palabra de inmediato, no mañana, no, al momento se la roba. Al momento, gloria al Señor. Siempre están vigilando, porque él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás no anda jugando a ese diablo. Él no anda jugando a ese diablo. Él a quien ve lo devora. Y tiene sus legiones y su ejército preparado para eso, porque no tiene otra cosa que hacer. Al que se durmió, ¡fuas! Amén. Yo siempre he reflexionado en esto, de que antes Satanás, él no sabía lo que hacía. Cuando mataba a un creyente, por confesar a Cristo, lo mandaba al cielo directo. Pero se dio cuenta que no, pero le estoy dando la entrada gratis. Ahora lo hace que lo mate y lo deja adentro.
Y eso que están dentro contamina lo que están hacia el resto. Ayer le contaba a mis hijas sobre las manzanas podridas. Una daña 10, pero 10 no sanan la buena. Impresionante eso, ¿eh? Y Satanás se dio cuenta de eso. Así que evitemos ser la manzana podrida. Vive el Señor. No ser la manzana podrida. No debemos ser la manzana podrida. Amén. Por eso cuando escuchemos la palabra, escuchamos el consejo y cambiemos. Cuesta muchas cosas porque venimos aprendiendo cosas de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, los vecinos, de todas esas cosas que nos rodean. Luego cuesta sacar eso. Pero dice la palabra que para Dios no es nada imposible. Amén. Luego vamos a ver las razones por qué no hay excusa para no cambiar. Dice, luego el enemigo persuade con sus artimañas, los enreda, porque él sabe lo que le gusta, porque él no conoce más que nadie. Hablando en un sentido terrenal. Él no conoce, porque no conoce desde antes, cuando éramos su secuaces antes, ¿no? Él sabe lo que nos gusta y lo que no nos gusta. ¿Y qué hace? Pues siembra su semillita. Y eso también da fruto. Pero para el mal. Gloria al Señor. Entonces, estas personas cada vez que se sienten convictos de pecado, ellos tienden a activar un mecanismo de defensa. Tienen problemas, pero son indiferentes al mensaje. ¿Cómo se come eso, pastor? Tienen problemas, Dios le da la solución, pero no quieren. Yo lo hice por un tiempo eso. Tenía problemas, el Señor me daba la solución, pero no quería. Y el Señor, venga, hasta que el Señor que te tiene que cambiar eso. Tiene que sacar eso de tu vida para que tú puedas seguir avanzando. Amén. Y este tipo de personas es indiferente al mensaje y no lo entiende y no lo cree que el Señor lo puede ayudar. Está más preocupado por sus problemas que el de su corazón y su salvación. Y la salvación va primero que todas las cosas. Amén. Entonces, a este tipo de personas, nada lo mueve, ni los terrores del juicio de Dios, ni la dulzura de la gracia de Cristo. Usted le habla del infierno, usted le habla de Cristo, ni fu ni fa. Hoy están endurecidos, están como una piedra. Van a lo suyo, da igual lo que me pase, solamente nos queda seguir orando y predicándole mientras nos permitan esas personas. Amén. Gloria al Señor. Pero otra cayó en una tierra de piedras. Y la idea de aquí no es un montón de piedras. La idea aquí es un montón, piedras rocosas donde hay poca tierra y encima cae la semilla. Brota rápidamente, pero como hay piedra debajo, en este terreno brota rápido, pero también se seca rápido porque no tenía profundidad de tierra. Salido el sol, se quemó y no dio raíces. Yo creo que todo el mundo sabemos, cuando sembramos semillas, cuando hay muchas piedras, por las piedras la semilla crece y todo, pero no puede profundizar porque se topará con alguna piedra y sabe lo que pasa, ¿no? Jesús le explica así: este es el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíces en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Al principio, este tipo de persona da a entender que está sucediendo algo en ellos, que va todo bien, recibió el evangelio, gozo, aleluya, gloria a Dios. Recibe la palabra y el evangelio con determinación y venga para adelante. Pero sabemos lo que pasa cuando ya empiezan a venir los problemas, como dice, a causa de la palabra de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, automáticamente le hacemos la guerra al diablo y a sus demonios, porque saben que es una alma que va hacia la salvación y le va a caer atrás. Automáticamente le asignan un capitán, un general, dependiendo cómo usted empiece. Amén. Un ejemplo de esto es, para que lo vean claro, en las campañas evangelísticas que hacen en nuestro país, que le hacen al aire libre, aquí también la hacen, y todo el mundo levanta la mano: yo acepto a Cristo, y ven que pasen y se arrepienten y lloran. Y yo lo que cuentan, 200, 300 salvados en esta campaña.
¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? Luego usted hace un reporte al menos a los 2 meses y quedan 5. No me estoy inventando, es así. Es así. Porque los que somos de barrio sabemos eso. Que predican la palabra, pasan un montón y después usted sabe que vuelven a lo suyo. El diablo, el sistema, la carne y todas aquellas cosas que el diablo sabe, que vuelven porque no echan raíces. No echan raíces. Dice que ellos quizás están luchando con un montón de problemas en su vida, escuchan la palabra, el mensaje de Dios, suponen que por fin encontré lo que buscaban, ya encontré lo que buscaba, aquí es que voy, experimentan un bienestar de felicidad, pero momentáneo, porque quizá encontraran lo que buscaban, ¿no? Pero lamentablemente ellos no entienden la realidad y la esencia y las implicaciones del Evangelio. Como dice Pablo, el Evangelio tiene unas implicaciones. El rey trajo su reino con sus normas, con sus leyes, sus estatutos, y hay que cumplirla. Y hay que cumplirla. Y los reyes y los reinados también tienen enemigos. Y automáticamente te declare miembro de ese reino, todo eso se te acuña. No solamente los beneficios del reino, sino todo lo demás. Amén. Gloria al Señor. Es un terreno superficial. Note que el Señor asume que vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas, como acabo de decir. Eso viene en el paquete. No se puede quitar. Mientras estemos en este mundo, vienen los problemas. Porque hay muchos opositores de la fe. Hay muchos opositores al Evangelio y a la cruz. Amén. Entonces, estos problemas van a venir sí o sí. Entonces, cuando esto ocurre, estas personas superficiales se dan cuenta de que la vida cristiana no era como ellos pensaban. Ante un mundo que aborrece la cruz. Y todos conocemos muchas personas de esas que, gloria a Dios, aleluya. Y cuando empiezan a venir los problemas, la economía, se levanta la mujer, los hijos, problemas por aquí, por allá. Y son pruebas de parte de Dios muchas veces para ver dónde está tu fe. Si está en esas cosas o está en mí que te puedo socorrer a esas pruebas. Amén. Y eso, mis hermanos, también nos enseña a nosotros a, cuando prediquemos el Evangelio, no dejarnos llevar por las primeras emociones de las personas. Y lo hemos vivido aquí ya. Tenemos ya fe de eso, que hemos convertido personas. Y se nos van. Y hay que estar jalando y venga. Pero nuestro deber es seguir. No desmayar. Porque la obra la hace Dios. Es una enseñanza de que no debemos de desmayar. Y de persistir en lo que Dios nos ha mandado. No a juzgar ni a sacar conclusiones. No, que no. Usted tiene que seguir. Porque quien da el crecimiento es Dios. Quien sabe cómo esa persona recibió el Evangelio es Dios. Pero hay una realidad. Hay una realidad que tenemos que entenderla claramente. Amén. Ese corazón está cubierto con una leve capa de tierra. O sea, poco crecimiento en la palabra, poca intimidad con el Señor. Y muchas veces se basa en emociones y no en convicciones. Eso es lo que pasa. Que no han sido convencidos, sino han sido emocionados. No han sido convencidos de lo que hace la cruz en tu vida. Lo que hace el Evangelio en tu vida, sino están emocionados. Bueno, se me hace el problema aquí, la salud, aquí, allá. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio atrae esas cosas que están ahí, pero no siempre. Y eso hay que entenderlo. Amén. Entonces, como no tuvo raíces profundas, cuando llegan esas dificultades donde él puso su fe, se devuelve. Otra vez es arrastrado donde el Señor lo sacó. La palabra dice que nuestra fe será probada y con fuego. Nuestra fe será probada. Lo dice varias y repetidas veces que nuestra fe será probada. Y no es una opción. Es necesario, dice la palabra, que a través de diferentes pruebas seamos probados. Porque es el medio que Dios ha provisto para saber lo que son realmente de su reino. Como aquí hay pruebas para saber si usted es holandés, Dios tiene pruebas para saber si usted es cristiano. Amén. Gloria al Señor. Y eso también
Dios usa este mismo método para limpiar su iglesia. Con el COVID se vio de una manera impresionante. Impresionante lo que Dios hizo con el COVID. Personas que jamás volvieron a la iglesia porque se reveló lo que eran. Amén. Gloria al Señor. Estas personas son impactadas con cualquier cosa milagrosa, palabrería de hombres, porque aún impera su voluntad, que domina su corazón y no deja que la palabra eche raíz. Hay un problema interesante ahí. Cuando usted escucha una predicación, sea por una persona que se lo cuente, crea la palabra, no la palabrería del hombre. Crea en la convicción de lo que trae esa verdad, de lo que trae esa predicación. Si le están predicando de la cruz y los beneficios de la cruz, sí, pero mire lo que hay detrás de la cruz, no solamente los beneficios. Porque si usted realmente cree los beneficios de la cruz, pues así todo el mundo está bien. Pero lo que hay detrás de la cruz y lo que significa esa cruz y por qué pasó lo de la cruz, en eso usted tiene que creer. Porque lo demás es superficial, va y viene, y va y se va. Pero lo de la cruz permanece para siempre. Amén. Gloria al Señor. Un ejemplo de esto es que si nosotros plantamos 2 palmeras en nuestra casa y crecen juntas, que parecen gemelas, y yo, wow, qué bonita está mi palmera. Pero en un tiempo viene un viento fuerte y una cae y la otra queda media torcida, con unas cuantas ramas rotas, pero está de pie. Digo, ¿y por qué? Si parecían iguales, parecían gemelas. ¿Y por qué una cayó y la otra quedó de pie? Si usted se acerca al hoyo, usted ve que hay una piedra en el medio que no le dejó profundizar raíces. Ese es el cristiano que echó raíces en la palabra de Dios. Y por más viento que venga, por más tormenta que venga, más dificultad que venga, se va a permanecer en la roca. Amén. Vive el Señor para siempre. Su corazón endurecido no dejó que la palabra penetre y gobierne su vida. Eso es cuando la palabra de Dios empieza a hacerle predicado, a hacerlo confrontado. A esto sí, esto no. Esto sí, eso no. Si usted empieza a desechar la palabra de Dios, va a tener un problema serio. Porque el consejo de Dios se coge completo, no a medias. Amén. Gloria al Señor. Entonces, no calcularon el valor de seguir a Jesús y sus implicaciones. Seguir a Jesús tiene un precio, tiene un costo, hermanos. Créame. Tiene un precio, no es gratis. Y no estoy metiendo miedo, pero tiene un precio. Tiene un precio serio. Esto no es, cuando Pablo dice, de victoria en victoria y de gloria en gloria, lea Pablo. Pablo está diciendo de la cárcel, mete en un cepo. ¿Y cómo tú me dices a mí de victoria y tú tengo un cepo? Entienda eso. Seguir a Cristo tiene un precio serio y costoso. Pero vale la pena. Como decía ayer el hermano Sayo. Vale la pena. Amén. Gloria a Jesús. Vive Dios para siempre. Entonces, otra cayó en espinos. Y los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. Es interesante que todavía ninguno ha dado fruto. Frutos dignos del reino. Recordemos que el reino tiene sus normas, sus leyes, estatutos. Tiene que dar fruto conforme al reino. No lo que yo creo y me parece. Amén. Que muchos nos confundimos ahí. Dice que los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Explicación de Jesús. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oyó la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vive Dios. No sé si ha notado que ninguno de estos terrenos aún ha dado fruto. Vuelvo y digo, según los criterios del sembrador. Amén. Si el sembrador sembró piña, quiere piña. Si sembró manzana, quiero manzana. No me salga después guineo y plátano, no. Yo sembré manzana, yo quiero manzana. Gloria al Señor. En el ámbito natural, los espinos que crecen con otras plantas absorben la humedad y no dejan que el sol llegue a las plantas porque crece más rápido y la ahogan y no permiten que los nutrientes que necesita esa planta para crecer se desarrollen correctamente. Por eso es que el agricultor, cuando ve ese tipo de plantas
nocivas, la arranca de raíz y limpia todo el alrededor. Yo lo hice alguna vez en los campos de mi país. Quitaba todas las malezas, como llaman allá, las malezas, para que creyera fuerte y pudiera absorber y recibir todos los nutrientes que una planta necesita para crecer, ¿no? Entonces, aquí los espinos representan los afanes del mundo y los deseos desmedidos de tener riquezas que matan y ahogan esa fe que fue depositada en ese corazón. Este corazón está siendo un poquito mejor que los demás, porque la recibe, pero al dar fruto hay algo que le impide dar fruto. Le está impidiendo dar los frutos necesarios, porque lo que permite que ella crezca le está obstaculizando. Amén. Entonces, los afanes de la vida matan la fe, porque nos volvemos ansiosos y las preocupaciones de tener cosas ahogan la fe. Ponemos las vistas en esas cosas que son efímeras y pasajeras. Y es evidente y muy claro ese tipo de cosas hoy día, tanto en los inconversos como en los creyentes. Se afanan más en tener cosas que es crecer en la palabra de Dios, en crecer en sabiduría y en entendimiento. Entonces, el Señor resalta dos cosas aquí importantes. Dice que su fe es ahogada por el afán y el engaño de las riquezas. La Biblia nos enseña que Dios, el reino de Dios, no consiste ni en comida ni bebida, y que las bendiciones de Dios son espirituales y no materiales. Voy a repetir. La Biblia enseña desde Génesis a Apocalipsis que las bendiciones de Dios no consiste, el reino de Dios no consiste. Si usted viene al reino de Dios buscando casa, carros, jipetes y todo eso, apese porque aquí no es. Aquí no es. Este reino no está calificado con ese tipo de cosas. Porque el Señor se dijo a sus discípulos, no. Mi reino no es de aquí. No aspiren a puestos ni a qué sé yo. Que no es de aquí. Porque si yo hubiese sido de aquí, un batallón de ángeles viene y me defiende. Pero como no es de aquí, están tranquilos arriba. Así que lo mismo para nosotros. ¿Por qué afanarnos en las cosas de este mundo si no somos de aquí? Con eso no quiero decir que tengamos nuestra casa y nuestras cosas, pero nunca, como dice la palabra, afanarnos ni que entre ansiedad por esas cosas, porque ya se convierte en un pecado. Tampoco las bendiciones que Dios da por estar en su reino son materiales, son espirituales. Lo que pasa es que las bendiciones espirituales se manifiestan en lo natural cuando a Dios le place. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo eso. Por eso yo creo en las bendiciones de Dios que son espirituales. Y Él conforme a su voluntad y a lo que yo puedo llevar me bendice. Amén. Porque Él nunca va a dar nada a nadie para que se vaya de tropiezo en la fe. Porque se contradice en su palabra. Y eso no es posible. Así que, amados, nunca mida la vida espiritual ni la relación de un creyente por lo que posee o lo que deje de tener. Nunca lo haga. Porque la Biblia no hace una definición de un cristiano por lo que posee o lo que no deje de tener. Un ejemplo claro, lo que han leído las 7 iglesias del Apocalipsis. Hay 7 iglesias que representan las 7 iglesias a través de toda la historia. Dice la palabra que había una iglesia que se llamaba la Odisea. Dice así: yo conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, y ojalá fueras la una o la otra. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, yo soy rico, me he enriquecido, no me hace falta de nada. Y dice el Señor, pero tú no te das cuenta cuán infeliz y miserable eres. Pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que seas rico, ropas blancas para que te vistas y cubra tus vergüenzas, desnudez. Además, colirio para que te pongas en los ojos y recobre la vista. Wow, es una... Yo no sé si la iglesia, esas megas iglesias de hoy día que no predican el evangelio, leen estos pasajes. Le falta el colirio. Como dice el profeta, Señor, no permita que yo sea ni tan pobre ni tan rico.
Tan pobre que mendigue y tan rico que me enaltezca. Manténme ahí. Porque esas cosas son peligrosísimas. Yo he escuchado de famosos que han dicho, yo le tengo miedo a la fama. Porque cuando tú estás allá arriba, es que los aplausos y la gloria, eso es, mire hermana, uff. ¿Quién recuerda a Nabucodonosor? Le puede pasar como ellos. Entonces, clase media, tranquilo ahí, sin hacer, como decimos allá en Dominicana, sin hacer mucho aparataje. Ahí. Amén. Pero hay un contraste interesante en esta historia, mis hermanos. La de Filadelfia. La de Filadelfia es lo opuesto a esta iglesia. Dice que el Señor la elogia. La elogia por haber guardado su palabra en medio de todas las pruebas, las persecuciones, las necesidades. Y esa es la actitud del creyente, de una iglesia con el Señor. No dejarse embaucar por este sistema, por todas estas cosas, que esa es la mayoría de veces su intención, de que nosotros perdamos el foco de donde hemos llamado. Si usted es una iglesia que ha sido llamada para predicar el evangelio, siga predicando el evangelio, y si el Señor lo bendice, esas bendiciones, Dios se las dio con un propósito, Yo se he contado aquí una historia de una persona que le ascendieron de puesto y le triplicaron el salario. Le triplicaron el salario. Esa persona fue sensata y se sentó. ¿Y qué yo hago ahora con tanto dinero? Y en vez de pensar de subir su nivel de vida, lo que hizo fue que, bueno, como yo trabajo, subió un poco su nivel de vida y el resto fue de bendición para otros. ¿Y usted cree que a ese hombre le faltó nunca nada? ¿Cómo le va a faltar? Un ejemplo de eso es Salomón. El Señor no pidió riqueza. Él no pidió riqueza ni nada material. Él pidió sabiduría para guiar a su pueblo. Y el Señor lo bendijo con las cosas materiales. Que después se volvió loco. Pero el principio es este. Las cosas que Dios nos da es para hacerle bendición a otros. Y para vivir tranquilamente en el Señor. No para creernos más o menos que de los demás. Amén, hermanos. Entonces, la orden es que busquemos primeramente su reino y Él por su bondad nos dará lo que necesitamos. Él nos dice que aunque tengamos pan y abrigo, estemos contentos. Amén. Pero muchos no, yo quiero pan, abrigo, caja, coche y todo lo que se añada. Eso ya es egoísmo. Amén. O sea que si usted se mentaliza diciendo yo tengo pan y abrigo y se queda ahí, cuando le llegue un extra, gloria a Dios, ¿a que se pone más contento? Porque usted está basado en un mínimo, pero cuando llega un extra, gloria a Dios, y se goza más que deseando tener más cosas. Viva el Señor para siempre. Por lo tanto, mis hermanos, no hay que andar detrás de las cosas que ahogan la fe. Las riquezas del mundo y el agobio por tener cosas ahogan la fe. Y es evidente porque esas cosas nos hacen perder tiempo. Invertir tiempo en esas cosas donde deberíamos invertirlo en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios nos ha dado la capacidad de desear, de tener cosas y tener placeres legítimos. ¿Cómo? Amar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestras esposas, disfrutar el comer, hacer relaciones con otras personas, tener cosas y vivir cómodos y tranquilos. Y muchas más cosas que el Señor nos ha dado legítimamente. Es normal porque fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿no? Y no hay nada de malo en esas cosas. Pero cuando ponemos la vista y el corazón en cualquiera de estas cosas, que a Dios hay problemas. Dice el libro romano que amaron más a la creación que al Creador. Se desviaron. Amaron más esas cosas que al Dios que se la otorgó. Entonces ponen su seguridad en aquellas cosas, ponen su felicidad depende de tener esas cosas y su propósito en la vida
Y su reino está en eso, y su reino gira en torno a esas cosas, enfocada en cosas efímeras y pasajeras. Y su tema de conversación es eso. Porque dice la palabra que no falla, de la abundancia del corazón abre la boca. Amén. Entonces, lo siguiente es que en estas cosas ahogan la palabra de Dios y no fructifican. Y no fructifica. Entonces, un creyente que está sumergido en estas cosas y con la palabra, es imposible que dé fruto conforme al reino. No lo puede dar. Porque Dios dice que no se puede amar a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Dios no quiere completo, no a medias. Dios no te quiere a medio tiempo, te quiere completo, dice la palabra de Dios. El primer mandamiento dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. El Señor no quiere completo, el Señor no quiere a medias. Amén. Gloria al Señor. La avaricia y las riquezas y el amor al mundo y sus pasiones están ahogando la fe. Es algo lamentable que está arrastrando a muchos creyentes por la ambición de tener riquezas y cosas materiales. Es un pensamiento que yo escribí. Se puede ver hoy, en Dominicana hay un virus, por llamarlo así, de like, que se ponen ahora a crear el canal de YouTube y por conseguir vistas hacen lo que sea. Cristianos, usted entra a su canal, ya no predican la palabra. Son tertulias cristianas. O sea, tertulia mundana. Que dijo el otro, que dijo aquel, chisme aquí, allá y tal. Y de ahí no salen. Y esas canales superan muchas veces canales que sí predican la palabra. Y cuando usted investiga quién detrás de eso, muchos son impíos, personas que viven una vida mundana, que no son cristianos firmes, sino que están detrás del dinerito. Y es muy triste eso, hermano, que hemos caído ahí. Muy triste. El Señor le puede ser burlado, dice la palabra del Señor. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para la carne, también de la carne vas a segar. Pero si siembra para el Espíritu, tendrás vida eterna, dice la palabra del Señor. Vamos a sembrar para la gloria de Dios. Vamos a sembrar para el reino de Dios, que no es de este mundo, que es en el cielo. Vive el Señor. La palabra hace énfasis en que todos oyeron. Cuando el creyente oye, o el incrédulo oye, pero decide con sus oídos y su interés pasar de eso, ahoga la fe. Vive el Señor. La última tierra, dice la palabra, que cayó en buena tierra, dio fruto y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Y quizá para los judíos esto pudo haber sido un poco chocante, porque según el contexto histórico, una cosecha buena en Israel era 10 y la más mala un 7. Pero aquí el Señor dice que dio al 60, al 30 y al 100 por uno. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Dice que es la misma explicación que el Señor da. Como lo dijo, el sembrador que la semilla cayó en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y dio fruto, ¿no? Entonces dice, los 3 últimos creyentes no nacieron de nuevo, obviamente, porque no dieron frutos. Y nunca dieron los frutos de salvación. Nunca dieron los frutos que produce el oír la palabra de Dios y hacerla, y finalmente se vuelven al mundo. Se desvían. No permanecieron. Primera de Juan 2:19 dice: aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de nosotros. Si lo hubieran sido, se habían quedado con nosotros. Su salida sirvió para probar que ninguno de ellos era de los nuestros. Volvamos a la multitud. ¿Quiénes se fueron? ¿Quiénes se quedaron? Los que sí son del reino. Esos que salieron
y que se devolvieron a mitad de camino, no eran de nosotros, porque si hubieran sido, hubiese estado aquí. Amén. Gloria al Señor. O sea que solo los que pertenecen al reino es que se quedan. Los que escuchan la palabra y la obedecen. Pedro lo dijo así. Le ha sucedido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse al cielo, al cieno. A los que no echaron raíces fueron arrastrados. Porque esta gente nunca cambió su naturaleza, nunca nacieron de nuevo, la palabra nunca penetró en sus corazones y se arraigó, y no pudieron dar el fruto de un verdadero hijo de Dios, y tampoco fueron salvos. ¿Por qué? Porque dice el Señor en Juan 10, 27, 29, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, yo les doy vida, y no perecerán jamás, y nadie, ¿escucharon? Nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cantábamos, ¿quién nos separará? Y usted el versículo menciona un montón de circunstancias de la vida que ninguna de esas cosas nos pueden arrebatar de la mano de Dios. Si usted está en el reino, ¿quién puede arrebatarlo? Dice la palabra nadie, porque usted está en el reino. Amén. Así que los que se fueron es porque nunca fueron, eran pantalla. Eran lo que estamos leyendo aquí de los terrenos, que aparentemente eran, pero no eran. Venido las circunstancias que Dios tiene para eso, para probarla. Como usted va a un joyero y lleva una cadena de oro a vender, el joyero saca su prueba a ver si ese oro es de verdad. Si no es verdad, váyase por ahí que eso es falso. Gloria al Señor. El verdadero creyente, aunque caiga, aunque resbale, se levanta y se arrepiente y sigue su camino. Amén. Eso es lo que enseña la palabra. Si alguno pecase, abogado tiene. Amén. Gloria al Señor. Ese es el creyente que entiende la palabra, obedece la palabra, vive la palabra, la pone en acción la palabra que Dios le ha dicho, la oye, la cree y la alberga en su corazón. Esa es la actitud. Gloria al Señor. Jesús habla de 3 niveles de producción, que es lo que decía antes, que para un judío esto chocaba, porque ellos tenían como máximo 10 y unas buenas 7. Pero Jesús habla de 100, 60 y 30. Este tipo de creyente da fruto en todas las áreas, pero da fruto. El 60 también, porque penetró la palabra y al fin y al cabo, todos dan frutos en mayor o en menor medida. Entonces, si le ponemos nombres a estos 3 tipos de niveles, yo puedo decir Pablo, Pedro y Mateo. ¿Quién conoce a Mateo? Que hizo algo así, muy poca cosa hizo Mateo, ¿no? Pero era salvo. Y dio fruto, ¿a que sí? Pedro ya era un poquito más que Mateo, pero era salvo y dio fruto. Y Pablo, más, escribió casi medio del Nuevo Testamento. ¿A que sí? 100, 60 y 30, pero con frutos dignos del reino, conforme a lo del reino. Amén. Gloria al Señor. Entonces, este tipo de creyente de buena tierra es conmovido por las verdades del Evangelio. Una vez que lo oye, lo confronta, abraza la palabra, celosamente la guarda. Oye la palabra, atentamente la estudia, la obedece, no se queda indiferente. Si usted escucha algo que yo dije que usted no entendió, anótelo y vaya, investíguelo. No se quede con la duda. Entonces, mis hermanos, a este tipo de creyentes no le importa la prédica y quién lo predique, el mensajero y quien lleva el mensaje.
A este tipo de creyentes no le importa las ofensas que hacen por seguir a Jesús. Tampoco le importa si hay abundancia o escasez. Él sigue sirviendo a Dios. Este tipo de creyentes no le importa los sueños personales que se cumplan o no se cumplan. No le importa sus amistades o sus familiares que lo dejen, que lo rechacen. Él entiende el evangelio ya. Él sabe que Jesús vino a traerle visión. Amén. Porque lo entendió. Entonces, concluimos. Somos sembradores de la semilla del reino ya instaurado en la tierra. La idea es que cada uno de nosotros seamos conscientes de esto y la necesidad y el anhelo de que el reino sea ensanchado, sea llevado a otros. Vive Dios. Pero para expandir ese reino, tenemos que vivir en ese reino. Tenemos que ser de ese reino y tenemos que estar en ese reino y conocer ese reino para poder comunicarlo a otro. Si tomamos como parámetro las reacciones en general del ministerio de Jesús, pareciera que está fracasado. Las parábolas nos ayudan a entender que la gente reacciona, cómo la gente reacciona cuando escucha la palabra de Dios. Eso nos ayuda a entender las parábolas. Las diferentes reacciones de las personas cuando escuchan el evangelio. Y tener una expectativa de los frutos también que podemos esperar de ellos cuando compartimos el evangelio. Y también podemos conocer los tipos de corazones de las personas. Y no frustrarnos. Y no frustrarnos como hicieron los profetas Jeremías y otros, que al predicar la palabra y ver que no se convierte en nadie, se frustraron. Elías se metió en una cueva. Porque pensaron que era por lo que ellos iban a decir que la gente se iba a convertir. No. Dios tiene un propósito con cada uno. Y con nosotros también. Usted lleve el evangelio y deje que Dios salga el resto. Amén. Además, esto nos da el discernimiento de poder ver los tipos de personas y no confundamos, perdón mis hermanos, discernir con condenar. Que usted tenga el discernimiento de ver que una persona es un falso creyente. Usted no está condenando. Usted ve por la palabra de Dios que esa persona no anda conforme al reino. Eso es lo que le muestra la palabra. Que esa persona no anda conforme al reino y por ende no es del reino. Pero ¿cómo el Señor identificó a los fariseos y escribas? Por eso, porque no querían entrar al reino. Por sus corazones duros. Entonces, si tenemos la capacidad, si hemos llegado a ese nivel de discernir, no se sienta mal. Usted tiene el discernimiento y ahora usted tiene que aplicar la palabra de Dios y predicar el evangelio. No empezar a juzgar y a condenar, a predicar el evangelio. Vive el Señor. Entonces, amados, nunca suavicemos el evangelio. Nunca intentemos suavizar las palabras de Jesús, por lo que Él dijo aquí es lo que Él dijo. Él dijo, todos aquellos que rechacen el evangelio con injusticia, viene juicio. Viene juicio. El pecador que decide endurecer su corazón contra Dios una y otra vez, que no quiere aceptar el evangelio una y otra vez, va a terminar como terminó el faraón. Después de haber presenciado milagros, prodigios, llamados, endureció su corazón y recibió lo que recibió por la dureza de su corazón. Nosotros no sabemos cuándo una persona ha traspasado esa línea y no debemos jugar a ser Dios. Nosotros no podemos saber cuando una gente ha pasado esa línea. Cuando esa gente ya cruzó esa línea, solamente Dios lo sabe. Solamente tenemos que predicar el evangelio mientras ellos nos lo permitan. Quiero concluir. Se suele decir mucho de que a los que se paran aquí tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio fielmente, que no debemos adulterar la palabra del Señor, pero los que están allí también tienen una responsabilidad, y es recibir esa palabra también correctamente. Amén, porque el Señor también llamará cuenta. Hoy cada uno de nosotros saldrá de aquí diciendo, probablemente, quizás Dios habló conmigo, Dios me confrontó, Dios me habló,
Pero ya el problema no está en mí, ni en la palabra del Señor, ya está en cada uno de nosotros cómo recibimos esa palabra. Hoy cada uno de nosotros seremos el camino, seremos los espinos, seremos la roca, los pedregales y seremos la buena tierra. La palabra ha sido esparcida, ya toca decidir dónde cae esa semilla. Quiero cerrar con Ezequiel 36, 26 al 28. No hay excusa por el cual nosotros no cambiemos radicalmente. Os daré un corazón nuevo, o sea que el suyo no le va a salir para nada, en este. Y pondré espíritu nuevo, tampoco el suyo, que el Señor también le otorgó uno nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, o sea que le va a quitar toda la grosura que usted tiene, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y daré a entender, o sea que lo que usted no entendía ahora lo va a entender por el Espíritu de Dios. En mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Esa es la razón por la que lo da. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y a vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por vuestro Dios. Amén. Nuevo corazón, nuevo espíritu, para que obedezcamos sus mandamientos, sus estatutos, y lo pongamos por obras. Póngase de pie, mis hermanos. Padre amado, Padre eterno, te doy las gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia. Te damos las gracias, Padre, por habernos guiado, en especial a mí en esta tarde, Señor. Te agradezco tu amor y por tu misericordia. Espero, Dios, que haya podido ser fielmente a tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia que siempre está en medio nuestro, Dios mío. Como anda, Dios mío, los 7 candeleros, Dios mío, repartiendo a cada quien lo que necesite en su corazón, Señor. Que en este día, Dios mío, hagamos preparar nuestros corazones, Dios, para recibir tu palabra con humildad y con reverencia, y que obedezcamos esa voz, Señor, que clama de lo más profundo de nuestros corazones, que obedezcamos a tu palabra y a tus consejos, Padre. Ayúdanos, Dios, siempre a andar en tus caminos rectos y perfectos, Señor, y obedecer tu palabra por sobre todas las cosas, Padre. Te pido que obres de una manera especial, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.